Hola a todos y todas. Bienvenidos a Dimensión Trascendente y sus cursos online, que esta vez lo haremos en la línea de acción de la psicología trascendente. Vamos a hacer algunos cursos. Este lo haremos en forma gratuita. Iniciamos con: entre el dolor y el sufrimiento hay una decisión consciente que consideramos es un tema muy oportuno para el momento que estamos viviendo. Unidad 2. Pérdidas, dolor y sufrimiento. Pérdidas. La pérdida física de un ser querido, de la juventud, de un trabajo, la separación de la pareja, el casamiento de un hijo, de una hija, la jubilación, la pérdida de alguna capacidad física o motora, entre otras muchas, son pérdidas que se enfrentan a la vida, que pudieron ustedes ya identificar con el cuestionario que les enviamos por correo electrónico. Algunos podemos estar más preparados para tolerar o enfrentar ciertas pérdidas. Sin embargo, muchas veces hay situaciones que emocionalmente nos rebasan, nos superan, nos hacen sentir o pensar que no lo vamos a poder lograr. Las pérdidas generan dolor y sufrimiento. Todas requieren un proceso de sanación y elaboración para superarlas. Mira de frente a ese asunto difícil y pregúntale: ¿qué me quieres enseñar? No se nos enseña a enfrentar las pérdidas. Se va del dolor que producen a través de mecanismos como reemplazar lo que se ha perdido, sufrir en soledad, cumpliendo con esa frase que se dice: si ríes, todos reirán contigo, pero si lloras, lloras solo. Mantenerse ocupado, entre otras. Usamos diversas formas de escape temporal para ocultar el dolor o el sufrimiento emocional que producen las pérdidas, tales como comer en exceso, el alcohol, las drogas, la ira, la rabia contra uno mismo o con los demás, sin una razón clara, ejercicio excesivo, aislamiento, sexo, compras compulsivas, trabajo intenso, etc. Dolor. Todos en algún momento de la vida hemos padecido pérdidas que han producido dolor, que, como lo explicamos en la unidad anterior, es natural a la vida. Duele y muchas veces duele mucho. No podemos cambiar la realidad, sí podemos cambiar la percepción y respuesta frente a esa pérdida. El ser humano en las diferentes culturas y épocas se ha preocupado por comprender el dolor y afrontarlo. Algunas se han basado en la negación de la vida y una salida a través de la identificación con una trascendencia. Otras corrientes, como la andina, no niegan la vida, sino que plantean su sacralización, es decir, la integración del dolor como algo natural. La cultura occidental tiene una orientación cientificista y, en consecuencia, una visión materialista. Hemos avanzado mucho del conocimiento de la materia, pero poco en el conocimiento del ser humano como entidad profunda y trascendente. Nuestra cultura concibe el dolor como malo y que debe ser evitado como sea, pero ¿existe el placer sin una porción por mínima que sea de dolor? Esa incapacidad para sentir y expresar la dolencia o el dolor produce enfermedad o sufrimiento. Con frecuencia, en la cotidianidad, nos encontramos con individuos que están casi siempre enfadados o prepotentes, amargados o deprimidos, y todo ello como resultado de la disociación con su propio dolor, un sufrimiento que persiste a pesar de los esfuerzos por eliminarlo. Se escudan en un falso orgullo e insisten en lo que no quieren es sentir su dolor, tapando, engañándose y queriendo haber acabado con él. No se quiere admitir, por ejemplo, que la pérdida de pareja supone un verdadero dolor y que hay que tomarse un tiempo para recuperarse de algo así. Con la intención de solucionar esa problemática cotidiana, los estudiosos de la psicología han dado varias vías para que los seres humanos confronten y superen el dolor. Así, por ejemplo, la Gestalt
Da importancia a liberar las emociones. Animarán a desahogar la bien justificada ira hacia quien nos ha traicionado. Quizás incluso inviten a golpear una almohada. El psicoanálisis ayudará a explorar aquellos años de la infancia que han conducido a repetir los mismos tipos de relación y que terminan en desastre. La psicología junguiana explorará las zonas del yo que al no reconocer como propias se proyectan sobre otros, la pareja, compañeros de trabajo, etc. La terapia transpersonal, mediante la cultura del silencio y la observación, entra en las raíces de la identidad esencial y desde ahí realiza un proceso natural de perdón y nueva relación con la vida. Sufrimiento. Como señalamos en la unidad anterior, el sufrimiento es ese añadido al dolor, formado por nuestra historia personal, valores culturales o familiares, creencias, etc. En el fondo es el síntoma de un proceso de pérdida que sucede como consecuencia de una condición humana amnésica del ser, que vive identificada con todas las capas de cebolla que se ha construido con toda la información codificada a lo largo de la vida en los diferentes lugares y circunstancias en las que se ha estado, como la familia, el grupo social, la religión, la cultura, el país de origen, etc. Ese transitar nos ha dicho qué es bueno y qué es malo, qué es bonito y qué es feo, qué es adecuado y qué inadecuado, qué es triunfo y qué es fracaso, entre otros, lo que da como resultado el alejamiento de sabernos ¿quién soy yo? Por lo tanto, es desde esa escala de valores, entre comillas, que lidiamos con las pérdidas. Por eso, superarlas se vuelve más largo. Nos quedamos atrapadas en el sufrimiento con aquello que nos hemos aprendido en ese caminar. Nos hemos separado del verdadero sentido de su vida, de la vida. No soy el nombre, la profesión, lo que hago, el papel familiar, etc. Cada progresiva desidentificación que se experimenta en el camino de vuelta al ser, a quién soy yo, equivale a una cierta forma de muerte, pero también una superación del sufrimiento. El sujeto se vacía progresivamente de todo aquello que no es él o ella. No hablamos de resignación, sino de aceptación y transformación. La compasión hacia uno mismo significa centrarse en nuestro yo y aceptar el propio dolor por la pérdida. Mientras que cierta forma de autocompasión nos arrastra a un pozo sin fondo en el que nos consumimos y desesperamos. Recrearse en el sufrimiento, engancharse a ese drama que nos justifica para no afrontar la vida y admitir los cambios, es lo que no nos permite superar esa pérdida. El temor y el sentimiento de inseguridad, que es también un modo de temor, se eliminan cuando aceptamos aquellas situaciones que nos provocan esos sentimientos. También cuando en lugar de juzgar una situación, una realidad, se consigue aceptarla, desaparece el sentido de culpa, otro elemento del sufrimiento. Cuando yo trato con alguien, espero algo de ese alguien. Es decir, ¿establezco una relación que depende del objeto o mi relación se apoya en el sujeto? En la medida en que yo vea lo otro como necesario para mí, yo estaré dependiendo del otro. Es decir, que dependo de que una persona me entienda, me acepte, que acepte un asunto mío, un deseo, un proyecto, que me salga bien. Es entonces cuando yo quedo supeditado al objeto y ya no vivo mi realidad, sino que vivo la realidad de lo otro,
y condiciono mi realidad a que ocurra eso otro. ¿Nos damos cuenta de lo que esto significa? Esta es una posición errónea, es la base del sufrimiento. Es mucho más sano vivir lo que soy y desde ahí vivir abierta a todo lo demás, abierta para crecer en la conciencia de lo otro. Durante una gran parte de la vida, hacemos el camino de ida, que consiste en llenar, agarrar o identificarnos con lo que la sociedad impone, que es un estado de hipnosis que reduce nuestra conciencia. Y de pronto, una circunstancia, un hecho imprevisto, nos lleva al camino de vuelta. Comenzamos a sentir que crecer, ser yo misma, equivale a vaciar, a desprenderse, a soltar. Un regreso a casa que en última instancia libera, a veces con dolor, al yo profundo. Como un acercamiento a la siguiente unidad, dolencia y enfermedad, dejamos esta reflexión. El cáncer no es tan solo una dolencia, un mero fenómeno biológico y médico, sino que es también una verdadera enfermedad, un fenómeno preñado de significados culturales y sociales, familiares y personales. ¿Esto no nos resuena con lo que estamos viviendo con el coronavirus? Las vivencias para la unidad 2. Les proponemos 2 actividades que se les enviará por correo electrónico previo pedido a dimensiontrascendente@gmail.com. Recuerden que dimensión es sin tilde. Una para las pérdidas y otra para la enfermedad. Esta última será la base para el desarrollo de la tercera unidad. Pérdidas. En base a las respuestas al cuestionario y con los instrumentos a enviarse, se propone realizar un análisis introspectivo de las formas en que enfrentaron sus pérdidas a lo largo de su vida. Enfermedad. Exploración de sus creencias alrededor de la enfermedad. Es necesario, quiero recordarles, que deben buscar un espacio de silencio interior para que la experiencia se vuelva más auténtica. Entre el dolor y el sufrimiento hay una decisión consciente y ustedes cada vez se van dando cuenta que pueden decidir entre el dolor y el sufrimiento. Gracias. Solicita el cuestionario a dimensiontrascendente@gmail.com. Síguenos en nuestras redes, en nuestro blog. Recuerda, puedes ingresar y acceder al curso en el momento que prefieras. Tú decides el día y la hora y esto es el beneficio de seguir los cursos vía online. Hasta pronto.